¿Cómo les va, amigos? ¿Qué dicen? Miren, por favor, lo que es esta propuesta. Hace un tiempito había hecho este. Hermoso. Hicimos una nueva versión. El material, bueno, ahí les cuentan el tuto, la elección de cada uno de los materiales que a ustedes más les guste. Lo que tengan en casa, si pueden mezclar, mezclan. Si tienen distintos hilados, los mezclan también, porque este tapiz va a quedar súper original. Miren qué belleza los colores. Ay, estos colores a mí me enamoran. Miren qué bonito, qué simple y qué rápido pueden decorar su casa con sus propias manitos. Dejemos estas maravillas. Acá tengo uno, el mismo modelo. Los colores están como invertidos. Jugamos un poco con los colores y con ramitas, todo lo que podamos rescatar de la naturaleza. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas y decoramos nuestro hogar? Bueno, acá lo tenemos bien de cerquita, miren qué belleza, este tapiz, móvil, bueno, el nombre que ustedes quieran, no sé si mandala pertenece. La verdad que no sé si el mandala pertenece a estos cuadraditos pertenecen a los mandalas. Bueno, es hermoso, para mí es un tapiz muy bonito, ya lo hice hace una pila de años, es muy lindo este granny y la verdad que queda vistoso. Al que hice ya hace unos cuantitos años que andan fotos dando vuelta en nuestro Instagram, estaba hecho con hilo de algodón bien gruesito. Pero en esta ocasión voy a utilizar unas lanitas preciosas, bien gruesas. Hay una mezcla acá, miren, tengo una Shetland, esta es otra muy, muy linda, hiper suave, pero son todos más o menos el mismo grosor, más o menos. ¿Ven? Eso para que vean que este es un profano. Bueno, acá tengo la otra. Miren qué belleza, tienen apenas un brillito muy lindo. Bueno, voy como a invertir los colores, pero uso los mismos materiales. Una belleza, este tapiz queda divino, divino, divino. Acá están sus borlitas, que están mucho más abajo. Pero bueno, quería que vean el centro, el motivo central, que queda muy lindo. Que tengo acá los famosos palitos que recojo en la orilla del lago, que me encantan, siempre se los comento porque es, ay Dios mío, qué delicia ir y buscar estas ramitas secas que las podemos utilizar en tantos, tantos trabajos. Acá tengo uno que tiene otros colores, estaba bien lavadito, así, más clarito, pero quedan fantásticos. Ustedes pueden usar un trocito de caña, alguna ramita seca de un árbol también podría ser, alguna varilla de madera, lo que consigan, no necesariamente tiene que ser un palito de este estilo. Ustedes consiguen algo bonito como para combinar, recuerden que es un trabajo rústico y queda divino. Bueno, el material también. Hilo de algodón pueden utilizar finito, grueso, lanas finitas. Estas yo las estoy usando con una aguja número 4,5, así que es bastante gruesita. Y colores lindos, colores que el que a ustedes les guste o que acompañe el ambiente donde lo vayan a poner. Estos son más tierras y la verdad que queda hermoso. Me encanta, muy muy linda esta combinación. Pero obviamente, incluso lo pueden hacer un solo color, no necesariamente tienen que combinar, o dos colores, y van intercalando hilera con hilera, así que está para hacerlo para todos los gustos. Vamos a empezar, les hablé de la agujita, palito, alguna aguja para coser, bueno, tijera para las borlas, que corte bien, así no renegamos, y tenemos este trabajo bellísimo que ya lo empezamos. Comenzamos desde el centro de la flor, voy a hacer un anillo y dentro del anillo tejemos 8 puntos bajos. Puede ser una aguja 4,5, puede ser una aguja 5. Ustedes se van a guiar según el hilado, el grosor que tengan de hilado para hacer este trabajo. Cerramos el anillo, ajustando bien. Y aquí cerramos esta hilera con un punto deslizado y levanto 3 cadenitas, que es la altura de una vareta. 2 cadenas de separación y al lado tejo otra vareta. Entonces vamos a hacer una especie de gajos
que van a contener primero el centro y luego cada uno de los pétalos. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Ahí cerré con un puntito deslizado y ya separamos los gajitos, que son 8. Entonces, a esta vareta la vamos a tomar en relieve, pero miren, así. Voy por detrás, levanto, tejo 1, 2 y 3, como si fuera una vareta, pero ya hice el relieve, ¿eh? No es una vareta convencional, porque si no, si yo levanto las 3 cadenitas, no me va a quedar el relieve. Entonces, por eso tomé así, haciendo este arquito. Y ahora, dentro de cada de estos arquitos que dejamos con 2 cadenas, tejemos 3 varetas, así. Y ahora nuevamente vamos a abrazar, pero esta vez sí con la vareta, ahí. ¿Ven? Nos tiene que quedar así. Dentro del arco de 2 cadenas tejo 3 varetas y sobre la vareta tomamos por detrás la vareta en relieve, así. ¿Ven? Bueno, esta vueltita también viene muy fácil, es solo repetir, me quedo tejiendo. Miren cómo les tiene que quedar, es apenas un sutil relieve con estas varetitas, apenas, y el fondo, que son como petalitos, quedan por detrás. Si lo miramos del lado de atrás, ahí se nota la diferencia. Ahora vamos a hacer una serie de arcos con este mismo color y luego cambio de color para hacer los pétalos con otro tono. Y acá también vamos a tomar, miren, primero voy a cerrar la hilera. Voy a entrar por aquí, entro, ahí, paso la agujita y levanto 2 cadenitas o directamente tejo una media vareta. ¿Cómo voy a tejer la media vareta? Les mencionaba que tenemos que hacer una especie de relieve, entonces tomo la lazada pero voy por detrás, abrazo, paso y la tejo. Esta es la altura de una media vareta y abracé como quiero, por detrás. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y ahora sí nos va a resultar más fácil hacer la media vareta. Tomo la lazada, ya directamente voy por detrás, ¿ven? Ahí. A esta vareta que la habíamos sujetado, ahí, por delante. Y tejo la media vareta. ¿Ven? Entonces, ¿esto qué hace? Hace que se levante el pétalo y hace una serie de subidas y bajadas este trabajo. Entonces queda muy bonito. 2, 3, 4, vuelvo a hacer una media vareta abrazando esta que anteriormente también la habíamos hecho en relieve. Y así, 1, 2, 3, 4, también fácil. Así me quedo a dar toda la vueltita. Y luego ya corto este color para incorporar el nuevo. Acá voy a incorporar el segundo color y vamos a tejer dentro de los arcos. Levanto la primera vareta, tejemos 5 varetas. Ahí tengo 2. Vamos llenando cada uno de estos arcos. Tengo 4 y acá viene una más. Ahí está. Una cadena de separación y salto directamente al otro arco y vuelvo a tejer esas 5 varetas o ese grupo de 5 varetas. Así hasta dar toda la vuelta. Viene fácil y preciosa esta flor. Bueno, acá voy a cerrar la hilera. Miren cómo les tiene que quedar. ¿Ven qué bonito? Esto es como que se levanta, entonces le da un efecto muy muy lindo. Acá miren, vamos a cerrar de esta manera. Paso por aquí
entre medio de las dos varetas y levanto así con una cadenita, cierro la hilera y ahora levanto 4 cadenas porque vamos a tejer varetas dobles. Doble lazada, abrazo la vareta que sigue y cierro la vareta doble, pero la mantengo en la aguja, la cierro hasta este punto. Y otra vez, vareta doble lazada, esperen que voy a soltar un poquito de la hebra. Y la vamos cerrando, pero el último paso lo dejamos para después porque las vamos a cerrar a las 5 juntas. ¿Ven? Ahí tengo 3. 4 y 5. Ahí. Ahora sí, me quedó ahí una hilachita. Ahora sí, tengo las 5, las voy a cerrar todas juntitas, ajusto con una cadena y formo un arco de 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora, vamos a hacer así, miren. Tomo triple lazada. Voy hasta aquí, en esta cadenita que habíamos dejado libre, y tejo 1, 2, 3, 4 movimientos. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora voy a tomar doble lazada. Y miren hasta dónde voy a llegar, porque tengo que pinchar. Vamos a hacer una especie de Y. Acá, ¿ven en la primer torzada que tenemos esas dos lazaditas? Bueno, ahí es donde yo voy a pinchar con mi aguja, tomando esas dos lazaditas y sostengo mi vareta doble. Listo. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Les decía una especie de Y con el arco. Ahora, 3 cadenitas y nuevamente sujetamos las 5 varetas dobles. Ahora se los voy a mostrar otra vez para que les quede bien claro. Entonces, empezamos a sujetar primero estas 5 varetas dobles. Es fácil, solo que acá estamos utilizando estas varetas que son más largas de lo común. Las mantengo en mi aguja porque las voy a cerrar todas juntitas. Ahí hay 3. 4. La verdad que se forma unos pétalos preciosos, una flor muy bonita. Y 5. Tengo las 5. Cierro todas juntas, cadenita de ajuste, arco de 3 cadenas. 1, 2, 3. Volvemos a hacer, voy a soltar la hebra. La hebra, recuerden, siempre tiene que estar flojita para todos los tejidos. Entonces, vamos a volver a hacer este punto, ese puntito. Entonces, triple lazada, porque voy a tejer una vareta triple. 1, 2, 3, en 4 movimientos se cierra una vareta triple. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, que va a ser el arco superior. Nuevamente la vareta doble y acá es donde les muestro nuevamente dónde lo vamos a enganchar. En estos dos rulitos que se forman, esas dos lazaditas, ahí es donde yo voy a pinchar con mi aguja y sujeto la vareta doble. Cierro y ahí quedan, ¿ven? Tiene que quedar esta formita. Otra vez, 3 cadenas y empezamos nuevamente. Lo voy a apoyar sobre la mesa para que lo puedan ver mejor. Entonces, nos queda el pétalo como elevado, lo levantamos porque están las varetas en relieve y este punto queda por detrás. Son pequeños detalles, pero hacen el trabajo precioso. Entonces hacemos esas idas y vueltas, esos bajos y esos relieves en el trabajo final. Así que ahora me quedo a dar toda la vuelta. Miren cómo les tiene que quedar divina.
Ya así como está, así solita, pueden hacer tantísimos proyectos. Miren qué linda flor. Ahora le vamos a hacer esquinas. Entonces la vamos a ubicar. Ahorita me la voy llevando ahora con el tejido, pero la voy a poner así, así no se ve la hebra. Vamos a ubicarla de tal modo que nosotros podamos visualizar esquinas. Acá tengo una, acá tengo otra, otra y otra. Entonces estos van a ser los centros, los laterales. Pero nos vamos a centrar primero en una esquina, así nos resulta mucho más fácil todo. Buscamos otro color. Entonces ahí, ¿ven? Buscan que tengamos dos pétalos y ahí encontramos las dos esquinitas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar acá. En estas esquinas vamos a tejer varetas dobles. Entonces levanto 4 cadenas. Tengo la primera. Voy a hacer la mitad de la esquina. Cuando dé toda la vuelta, la completo. Entonces, doble lazada, cierro la segunda vareta, doble lazada y 3 varetas. Ahí. Este es el segundo grupito. El primero lo vamos a tejer cuando dé toda la vuelta. Un arco de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a sujetar con varetas dobles. Acá en este arco una. Y no la voy a cerrar del todo porque voy a tejer una más. ¿Ven? La mantengo ahí en la aguja. Y tomo el arco del otro lado del pétalo. Ahora sí, la cierro a las dos juntitas. Ahí está. Otras 5 cadenas. En este arco, que sería, le pertenece a uno de los laterales, vamos a tejer un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Ahí, vamos. 5 cadenas. Repito este movimiento, el de las dos varetas dobles juntitas. Entonces, tejo una de este lado, la mantengo en la aguja y tejo una del otro lado. Cierro. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí, esta esquina la voy a hacer completa. Entonces, vareta doble, tejo una, 2 y 3. 5 cadenas. Y en el mismo arco tejo el otro grupo de 3 varetas dobles. Entonces acá sí se ve la esquina completa. Luego es repetir en los laterales lo mismo que hemos hecho recién. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 y comenzamos a repetir el mismo movimiento que hicimos del otro lado. Acá cierro y les muestro. ¿Ven? Estiro un poquito, ahí está, no se me escape. Ahí. Entonces, esta sería una de las esquinas. Acá recuerden que me falta completar el otro grupito como este. Y esto es lo que tienen que hacer, ¿ven? El arco de 5 cadenas, las dos varetas dobles juntas, el arco de 5 cadenas, en el medio es punto bajo, cadena, punto bajo. Y de este lado repetimos lo mismo. Giramos y hacemos lo mismo. Giramos, hacemos lo mismo y así hasta terminar. Me quedo tejiendo. Miren qué bonito cómo va quedando este trabajo. Bueno, una vez que terminamos, acá cerré con un punto deslizado. Ahora vamos a comenzar a hacer puntos bajos, pero les voy a mostrar un lateral hasta la esquina y después se repite todo igual. Entonces, acá va el primero. En cada una de las varetas vamos a tejer un punto bajo. Ahí y ahí. En el arco de 5 cadenas, 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5.
Sobre estas dos no tejemos nada, vamos a saltar directamente al arco de 5 cadenas y otra vez tejemos 5 puntos bajos. Este es bien sedoso, se resbala bastante, pero es muy bonito. Acá, en estos dos puntitos bajos, en el medio que hay una cadenita, ahí voy a tejer un punto bajo. Y salto directamente al otro arco. Recuerden que esto mismo que estamos haciendo ahora lo tienen que repetir en los 4 lados, o los 3 restantes, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, uno más. 5. Salto directamente, acá no tejo, salto directo al otro arco. Y voy a llegar hasta la esquina, 5 puntitos. Acá en las varetas, uno por cada vareta. Y en la esquina 5 puntos bajos. Y comienza de nuevo la vueltita que repetimos. Pero me voy a detener aquí para mostrarles. Ustedes van a dar toda la vuelta. Esta es la primer hilera en punto bajo, porque luego vienen otras. Para lograr, ven que los arquitos es como que se le va haciendo una onda. Bueno, nosotros vamos a agregar puntos bajos hasta lograr que quede bien derechito todo. Recuerden que esto después se tiene que endurecer con algo, para que quede bien firme. Yo le puse apresto. Bueno, me quedo tejiendo y ya les muestro cómo continúan 2 hileritas más o 3, quedan nada más. Me quedo tejiendo. Bueno, acá ya tengo todo alrededor con puntito bajo. Ahora vamos a hacer otra hilera con punto bajo, con otro color, porque lo lindo es cuando va resaltando los colores. Pero miren cómo vamos a tomar este punto bajo. Voy a empezar nuevamente sobre las varetas. La parte de atrás de la hebra del punto bajo, esta es la hebra que vamos a tomar. Ahí. Voy a hacer la cadenita. Mi primer punto bajo. Ahí está. Y así voy a ir siempre tomando la hebra de atrás y jugamos con los relieves. ¿Ven? Ahora ya directamente vamos a tejer punto sobre punto, porque ya hicimos la base con puntos bajos. De paso me fui llevando la colita esta de inicio, me la llevo por un tramo, después la corro. Entonces ven lo que les queda un sutil relieve que queda muy bonito y hace el conjunto de todo este trabajo. Bueno, así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren, ahí va quedando, ven, todavía tiene algunas onditas, pero esto cuando lo estiremos, lo humedecemos y lo dejamos descansar hasta que seque, va a quedar bien recto. Ahora, ¿qué voy a hacer? La última vueltita, en mi caso, si ustedes le quieren agregar alguna otra hilera más, se lo pueden agregar. En mi caso, para este modelo, le voy a hacer una última hilera con punto cangrejo. Y yo elegí este verde divino, que es un verde, es una lanita preciosa, para hacer punto cangrejo. El punto cangrejo, muchos lo saben hacer, otros quizás no, y si son principiantes, otra vez los vuelvo a invitar. En la sección de técnicas enseñamos a hacer el punto cangrejo, ya lo hicimos en muchos trabajos, pero ahí es específico para hacer el punto cangrejo y hay 2 o 3 formitas para hacerlo que quedan muy bonitas. Pero esto es simple, es ahí, tengo la lazadita, voy hacia atrás, por eso se llama cangrejo, porque estamos caminando hacia atrás, una pequeña torzadita, ahí, punto por punto, ahí, ven, así, tejemos este punto divino que en las orillas, en los bordes y también, para sorpresa de muchos, yo lo integro en los tejidos, no solamente para los bordes, queda muy bonito. Miren, ¿ven? Esta sería la hilera final de este granny o este cuadrado tan lindo. Así que me quedo tejiendo.
¿Qué tal, amigos? Miren qué belleza esto. Este granny lo continúan tejiendo como para el centro de una remera, diosas total, les va a quedar divino. Pero bueno, en este caso vamos a hacer este tapiz divino, divino, divino. Acá estamos del lado del revés, que me quedaría esconder, se notan los relieves, me quedaría esconder todas las hebras. Y ahora, primero me voy a quedar escondiendo las hebras, pero vamos a hacer las borlitas. Estas borlitas que por acá lo tengo al otro amigo, miren qué bonitas, son cortitas. Y yo utilicé los mismos colores que el tejido, así que me quedo haciendo borlitas. Les voy a mostrar una, pero vamos a hacer, bueno, ustedes van a agregar la cantidad que quieran. Yo, por ejemplo, repetí de a dos, no sé, yo había repetido dos de un color, dos de otro color, dos de otro color, y la del medio con este verde oscurito que está aquí afuera, que la del medio en este trabajo la voy a repetir de la misma forma. Pero las borlitas simples, muy fácil, son las más comunes, no estoy haciendo ninguna borla especial. Si les gustaría hacer borlas distintas, bueno, ya está, me acordé, así que los invito, entren, se las vamos a dejar por aquí. Hemos hecho unas borlas que son un sueño, que también las pueden hacer. En este caso van a ser borlitas comunes. Entonces, yo tengo este cartoncito que medirá unos 16 centímetros aproximadamente, 15 vueltas, y con eso para mí fue suficiente para hacer las borlitas. Pero ya hemos hecho varias en el canal, así que los invito a que entren en la sección de técnicas. Van a encontrar todos estos pequeños trabajos, como el dato de las varetas dobles, triples, el punto cangrejo, todo eso lo encuentran en nuestra sección de técnicas. Tocan donde dice lista, buscan las técnicas y tips que hemos hecho en crochet, y ahí son todos pequeños detalles, trabajitos, puntos, van a encontrar todo. Así que me quedo haciendo 15 vueltitas para hacer la borla. Tengo las 15 vueltitas, lo voy a sacar del cartón, la voy a atar al medio. Por eso les mencionaba, la más común de todas es la que hice aquí. Pero la verdad, las otras borlas son un sueño, así que si quieren verlas, les va a encantar. Atamos ahí al medio, juntamos estos extremos y vamos a formar la cabecita de esta borla. Ahí la peinamos un poco. Recuerden, con 15 vueltitas sale una borlita bastante gordita. Y acá le vamos a dar una o dos vueltitas, así, simple, las más simples. Dos nuditos para apretar bien. Ajusto bien esa cabecita. Y listo. ¿Qué me quedaría? Simplemente, bueno, primero vamos a cortar aquí abajo todos estos rulitos y luego emparejamos y emprolijamos. Yo hice todas juntitas y luego las corté a todas juntas. Le hacemos un corte, hacemos una de las medidas y con esta nos vamos a guiar para todas, para que todas nos salgan igual. Miren qué chiquitita. Así, simple, 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 y las vamos reservando, dos por cada uno de los colores. Así, bueno, la cantidad que ustedes quieran, pero a mí me gustó poner dos. En total puse 7 borlitas y repitiendo el color en par, digamos, lo hice. Bueno, me quedo haciendo el resto de las borlitas. Miren, amigos, yo acá adelante les voy a mostrar la última borla, cómo la coloqué, que sería la que va en el medio. Pero ven lo que les decía, usé de a par con los colores. Y donde termina una de las borlas, ahí es donde le dejo caer la cadenita y sujeto la otra borla. En este puse 6 cadenas, en este puse 16 cadenas. Obviamente que todo eso va a variar, depende del trabajo que ustedes, con que el material que están tejiendo. En este puse 28 cadenas y ahora voy a hacer una cadena tan larga para este color como que pase las últimas borlitas, que serían estas, más o menos ahí. Donde terminan las borlitas, ahí es donde yo voy a empezar a tejer una cadena que llegue hasta aquí al medio y la sujetamos. Luego escondemos esas hebritas, anudamos bien, unos cuantos nuditos y cortamos.
Con el otro tapiz yo primero lo humedecí, ven, con este apresto que tengo, que lo uso para todos mis tejidos. Si no, pueden hacer con algún almidón suavecito, tampoco lo queremos acartonado, que es como para que quede firme. Y luego le puse las borlas, pero como ahora yo se los quería mostrar cómo lo hacíamos, entonces agregué las borlas, después lo voy a tener que estirar y emprolijar con mis alfilercitas en mi placa, que también en técnicas les muestro cómo hacemos para estirar los trabajitos. Entonces, acá, miren cómo hice. Dejo una hebra larga porque luego hay que anudar aquí y la vamos a esconder. Entonces, ahí, con mi aguja de crochet, vamos a pasar por donde se ató la borla. Bueno, por ahí voy a acompañar donde estaba el nudito. Y acá voy a sujetar mi cadena, mi primer cadena. La paso suavemente porque se puede enganchar ahí adentro. Va de nuevo. Como tenemos tantas hebras, se puede enganchar, pero ahí sale, ¿ven? Y acá ajusto. Esta luego la vamos a esconder. Y comienzo a tejer cadenas. Como les mencionaba, tantas como para que me dé el largo y supere la última borla. Porque esta va a ser la del medio. Las otras yo ya las coloqué, así que dejé esta solita como para mostrarles. No las estoy contando ahora porque me voy a guiar simplemente como, a ver, que supere. A ver, se las voy a mostrar ahí, quiero que se llegue a ver ahí. Yo la coloco que supere ahí un poquito la base de la última borlita. Ahí me gustó, entonces la vamos a sujetar en el centro, porque nos quedó ya el centro. Yo cada 5 puntitos puse una de las borlitas, pero todo va a depender. Tantas borlas que ustedes quieran agregar. Acá nudito, también dejo una hebra un poquito larga, porque ahora la vamos a enhebrar en la agujita y escondemos. Esta la enhebramos y escondemos, pero les quiero mostrar esta, porque la otra es más fácil. Esta también es fácil, pero les quiero mostrar cómo escondí aquí. Enhebré. Con esto me voy a ayudar a que la cadena, ahí, quede bien centrada. Con unas puntaditas es suficiente. Ahí. Logré que quede bien centrada y ahora sí me voy a ir hasta aquí abajo. Paso mi aguja y ya escondí esta hebrita. Ahí. Corto. Y me quedaría esconder esta otra, pero como esta es ya muy fácil, solo les muestro. ¿Qué nos quedaría por hacer? Agregar el palito y atarlo. Lo vamos a atar con unas cuantas vueltas en dos extremos. Tenemos que ver el palito que ustedes consigan. Este, como tiene unas onditas, entonces yo lo puedo poner así o lo puedo poner así también y quedaría bonito. Entonces lo voy a atar acá con unas cuantas vueltas de aquí, y quizás lo ate solamente en 2 puntas. O también podría atarlo en el medio. Y si lo giro, entonces lo puedo atar cómodamente aquí, en este punto y también en el medio. Por último, una cadena. Primero lo atamos, eso aparte. Y último le vamos a hacer una cadenita como para colgarlos. Yo voy a traer el otro, este lo voy a dejar por aquí, para que vean cómo lo até. ¿Ven? Este está atado ahí con unas cuantas vueltitas, hacemos unos nuditos por detrás. Acá en el medio, como el palito acompañaba, unas cuantas nuditos. Y acá, este está como más largo, ¿ven? Porque el palito se levantaba. Entonces lo até bien apretadito al palo, pero le di una lazada un poco más larga para que esto me quede parejo. Y luego agregué una cadena. Esto mismo voy a hacer con el otro. Miren qué bonitos los dos combinados en una pared. Divinos, divinos. O uno se lo quedan ustedes, el otro se lo regalan a la suegra, a la mamá, a la cuñada, a la tía, a la vecina. Y van a quedar como diosas. ¿Qué les parece este trabajo bellísimo para decorar nuestro hogar? Y vienen épocas lindas para hacer regalos, así que acá les dejo este tapiz precioso, que lo hagan con el material que quieran, con los colores que quieran y lo decoran a gusto. Pueden agregar
otros detalles si quisieran, y siempre, siempre va a quedar bello. Bueno, espero que les haya gustado. Me voy a quedar a terminar aquel, luego lo van a ver en fotos seguramente. Les dejo un beso enorme, disfruto muchísimo de compartir estos trabajos y sé por los mensajes divinos, hermosos que nos dejan, que ustedes también disfrutan de estos bellos trabajos y del crochet que hacemos con nuestras manitos. Un beso enorme y nos vemos en otro tutorial. Chao, muchas, muchas gracias.